¿Te gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos. Y escucha esta historia. Visión fantasmal. Mucha gente ve fantasmas y se asustan, algunas personas ni se percatan por un momento que ven fantasmas y eso es lo que le pasó a mi madre. Me acuerdo que era el año 2009 en la ciudad de Tarapoto cuando le sucedió a ella. Mi madre se dedicaba al reciclaje y una noche cuando yo ya estaba durmiendo ella entra a las 12 de la noche aproximadamente por la parte de atrás de la casa que no tenía ningún tipo de pared y estaba la pequeña fábrica de ladrillos de mi primo José. A lo lejos mi madre observa una figura femenina que se traslada desde la oficina de mi primo hasta su almacén de herramientas y cemento. Mi madre grita, Laura. Que era el nombre de mi tía, pero no recibió ninguna respuesta. Después de eso se dirigió al cuarto donde dormía mi tía, prima y sobrina. Mi madre llama a su hermana y le cuenta lo sucedido. De repente, Alma, ¿has visto, Artemisa? Le dijo mi tía, según me contó después mi madre. Dicho y hecho, mi madre vio un fantasma, pues a las 5 de la mañana ella se entera por mi tía que una señora del barrio murió a las 3 de la mañana, o sea que estaba recogiendo sus pasos como se dice siempre. Es bastante curioso, pero sucedió. Yo tenía 14 años. Una noche, me quedé hasta tarde de trabajar. Hagan de cuenta que vivía a 6 kilómetros de la oficina. El reloj marcó las 11 de la noche y en ese día no había hecho mi ejercicio. Pude haber pedido Uber, pero quería hacer una locura. Soy runner, así que decidí tomar mis cosas, ponerlas en orden y comencé a echar a andar los pies. Con música y todo. Me asustaba mucho que algún ladrón fuera a asaltarme, así que no puse todo el volumen por si alguien se me acercaba, iba con precaución. Pasé por varias calles de la ciudad, es de noche y la ciudad después de las 9 no hay mucho movimiento vehicular. Así que decidí acelerar el paso, y para llegar a donde vivía se podía tomar dos caminos desde esa ruta. Una era más tardada que otra, así que decidí tomar el atajo, que resulta que hace 2 años, en ese momento, hubo un deslave que acabó con muchas vidas, y habilitaban el lugar por horarios y días, pero, es una subida muy empinada, pero decidí hacerlo. Hagan de cuenta que bajan, pasan un puente y luego suben. En la parte del puente vi a un niño de camisa amarilla, pero a lo lejos noté que estaba llorando, así que decidí preguntarle si estaba bien y dónde estaban sus papás. No me respondió, solo me miró y vi que sus ojos eran como blancos. No sé si fue por efecto de la luz del reflector de la calle, pero me asusté y me contuve. Abrí mi mochila, saqué unos chocolates y se los di. Seguía llorando. Como no me contestaba, decidí irme. Por ese lugar habían pandilleros, así que por seguridad decidí continuar y al niño, le dije que le dejaba el chocolate a su lado, no me dijo nada. Continué subiendo, volteé a ver, vi que el niño se levantó y empezó a caminar, fue que decidí volver y preguntar si estaba bien, solo corrió hacia una casa sin luz y decidí no seguirlo. Dentro de mí, pensé que estaba bien, estaba en su casa. A la semana, estaba viendo en Facebook un memorial del suceso triste y a las víctimas que sufrieron el desastre, pues se cumplían 2 años de ese momento triste, muchas personas fallecidas, muchos sin hogar, otros perdieron todo. Estaba viendo imágenes de las personas fallecidas, fue cuando de pronto sentí un vacío en el estómago, encontré la foto del niño de la camisa amarilla dentro del conteo de muertos y la descripción de su triste historia. Era un chico muy amable, era el número 1 de su escuela, los fines de semana ayudaba a su papá en su taller mecánico y le encantaba el fútbol, su sueño era conocer el Real Madrid, su nombre era Miguel. Virgilio lo escuchó toda su vida. Eso de que el primer amor nunca se olvida, se lo repitieron hasta el hartazgo. Pero a él nada de eso le había sucedido. Pasó de chica en chica y a sus 27 años pensaba que tal vez nunca se había enamorado. Pero esa noche de domingo vio a Berenice, una muchacha que había sido su vecina toda la vida, pero que se había mudado a estudiar a la gran ciudad hace algunos meses. Berenice iba caminando, justo frente a la casa de Virgilio. Extrañamente él sintió por ella algo que nunca había sentido. Fue como amor a primera vista, porque ambos se miraron y se sonrieron, sin haberse visto nunca de esa manera, nunca. Virgilio descendió los 3 pisos de su casa, apresurado, no quería que se fuera sin por lo menos decirle lo que sintió y preguntarle si ella había sentido lo mismo. Ese flechazo instantáneo, del que todos hablaban, hirió esta vez el corazón de ambos porque cuando hubo descendido, ella estaba allí, esperándolo. Virgilio se le acercó, la saludó cortésmente, aunque nervioso. Ella sonrió con timidez, y respondió a su saludo moviendo la cabeza. «Me duelen mucho las piernas», le dijo ella. A Virgilio no le salían las palabras. Acto seguido la muchacha le pidió que la deje descansar en su casa.
Y Virgilio, encontrándose solo, pero sintiendo aquella intensa emoción por ella, aceptó. Toma mi mano, le dijo la muchacha muy nerviosa. Virgilio notó que la mano estaba demasiado fría, y un poco flácida, quizá producto de la lluvia, pensó. Además, en su cabello pudo ver hojas de árbol y algo de tierra. Atento, el joven le ofreció algo de beber. Fue a la cocina. Pero cuando volvió, ella no estaba. Recorrió toda la casa buscándola, pero no la encontró. Al asomarse a su balcón, allí estaba, montada en el barandal, a 3 pisos de distancia del suelo. Cuando Virgilio intentó tomarla de sus ropas, la muchacha saltó de cabeza. Se escuchó un golpe seco, sin eco, que retumbó en sus oídos. El muchacho se asomó para ver a la desafortunada, pero al contemplar hacia abajo no vio nada. Empezó a descender a toda prisa, pensaba que tal vez ella había sobrevivido y se encontraba recostada en algún lugar, herida tal vez o moribunda. Al llegar al primer piso de la casa, descubrió con horror que la muchacha estaba aún en el mueble, sentada. Ya no quiero más agua, dijo ella. Y Virgilio, espantado, huyó hacia afuera de la casa. Afuera todo se veía demasiado oscuro. En el camino vio a Berenice, caminando hacia la casa de sus padres. Su silueta se hizo cada vez más pequeña, hasta las sombras la tragaron. A Virgilio le temblaban las piernas. A pesar de que adentro de la casa no se veía a nadie, decidió no entrar hasta que llegase su familia. Media hora después su madre y su padre llegaron. Ambos muy tristes. Berenice, la hija de don Apolonio, ha muerto, le dijo su madre. Yo la acabo de ver, respondió Virgilio, sin que su madre pudiese entender sus palabras entrecortadas. No, mijo, dijo su madre, venía en su auto a visitar a sus padres. Cayó desde el puente al río. La encontraron con los pulmones llenos de agua y con su cabello sucio, pobrecita. Ya estaba todo preparado, alguien nos había dado el dato que en esa vieja casona vivía un hombre solo y tenía una fortuna escondida, oro, joyas, efectivo, solo tuve que reunir un grupo de amigos y entrar, lo planeamos a detalle durante 2 meses, el día llegó, nos juntamos los 5 en casa de Luis, no tengo experiencia en estos asuntos, pero Mauricio sí, así que él nos iba a guiar, se hicieron las 2, subimos a la camioneta de Horacio con destino a la vieja casona, una vez que llegamos trepamos el paredón, caminamos por el jardín hasta la entrada, Mauricio abrió la puerta, una vez adentro nos separamos para buscar cosas de valor, pero el objetivo era la fortuna de la que nos habían hablado, yo subí las escaleras, la casa tenía más de 10 habitaciones arriba, una por una fui abriendo las puertas hasta que di con la del viejo, entré despacio, él estaba dormido, levántese despacio y no haga ningún ruido raro, me escucho, le dije, él me miró con desprecio. ¿Qué? Todo eso queremos, todo, así que levántese y dígame dónde están las cosas de valor, están cometiendo un error, acá no van a encontrar nada, de repente la puerta se abre bruscamente, era Mauricio. Dale viejo, levántate y decirnos dónde escondes todo, no estamos jugando. Él se levantó, salimos de esa habitación, nos llevó a la parte de abajo, entramos en una especie de estudio, de un cajón comenzó a sacar dinero, algunas joyas y una barra de oro. Esto es todo, dijo Mauricio, es todo lo que tengo acá, algunas cosas están en el sótano, contesto. ¿Dónde está el sótano? La puerta que está abajo de la escalera te lleva directo. Mauricio llamó a Horacio y a Luis. Vamos para el sótano, les dijo, y los 3 salieron para ese lugar. Yo me quedé con el viejo, quien se sentó en su escritorio, estaba demasiado calmado ante la situación que estaba viviendo. De repente me suena el celular, era Marcos, se están tardando mucho, ¿está todo bien? Sí, quédate tranquilo, tené la camioneta lista que ya salimos. Luego de decir esto, al viejo se le dibujó una sonrisa en la cara, ¿qué le parece gracioso? Que ustedes no tienen idea dónde entraron, un grito de dolor irrumpe en el silencio, seguido de otro grito. ¿Qué es esto? Se escuchó desde el sótano, una puerta que se cierra violentamente, seguido de golpes y gritos de ayuda. ¿Qué está pasando acá? Le grité al viejo mirando para todos lados, los golpes se detienen, también los gritos. Vas a tener que ir a ver, me dijo con una macabra sonrisa. Quédese acá, no se vaya a levantar, anda tranquilo que no tengo ganas de caminar, contesto. Salí de ese lugar, despacio caminé hacia la puerta del sótano, la abrí. Marcos, Horacio, ¿está todo bien? Nadie respondía. Muchachos, ¿dónde están? ¿Qué está pasando? Comencé a bajar las escaleras, había una pequeña luz encendida, el lugar era gigante, ya en el último peldaño pude escuchar, es todo suyo, y la puerta que se cierra con violencia, seguido del ruido de una llave. Me encontraba encerrado, algo para poder escapar de ese lugar. Se escuchan pasos acercándose, una respiración agitada y ronca, miro para todos lados, no veo nada, algo golpea mi pierna, es la cabeza de Horacio, seguido de un chillido ensordecedor, agarro
agarro un fierro que encuentro en una mesa, pasos a mi izquierda, a mi derecha, esa respiración, veo una tecla, la presionó, se encienden varias luces, y los cuerpos de mis amigos colgados de los pies sin cabeza, empecé a correr hacia la escalera, subo 3 peldaños, algo me toma de la pierna, me doy vuelta, ¿y esto qué es? Grité con todas mis fuerzas, unas criaturas con garras, dientes afilados como hojas de sierra, quietos, se escuchó el grito del viejo. Para atrás las criaturas obedecieron. Señor, por favor déjeme salir, tuviste la oportunidad de nunca entrar, y aún así lo hiciste, ahora estás ante la culminación del trabajo de mi vida, me llevo años experimentar con humanos hasta dar con el producto, la única manera de alimentarlos que encontré fue expandir el rumor que en mi casa había joyas y oro para que los ladrones como ustedes entren y ellos puedan alimentarse, así que acá finaliza tu travesía. Luego de decir esas palabras, cerró nuevamente la puerta, una garra me volvió a tomar de la pierna, me arrastró por la escalera hasta el suelo, y lo último que sentí fue a estas cosas devorar mi cuerpo. Una leyenda de Halloween. Una vez encontré una leyenda que contaré en lo siguiente, pero deben saber que, como leyenda, esta puede variar, como es normal en la mayoría de las historias populares o leyendas urbanas. La protagonista de esta historia, era una joven muy tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos. En uno de esos traslados habituales, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y escribir una nota en la última tumba del camposanto en la que decía yo estuve aquí. Debía hacerlo en la noche de Halloween. Entonces la chica, con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente en el grupo, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenerosa misión. Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego malévolo, la joven saltó la reja, caminó entre el frío mármol, las siluetas de las cruces, las criptas, mausoleos y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Finalmente llegó a la última tumba, sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban por el miedo contenido hasta entonces. Con una tiza escribió la nota en la que demostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo, algo le jaló su falda, atrapándola. La mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al cementerio. Allí encontraron su cuerpo inerte, en la última tumba del cementerio. Había muerto, de miedo. Traidora traicionada. Diana tenía una doble personalidad. En su vida social era una aristócrata inglesa de la época victoriana, pues estamos en el año 1888, que conservaba su belleza bien entrados sus 40 años. Era soltera y amante de un político británico de más de 50 años, casado y muy acaudalado. Con tanto dinero contaba que podía financiar los gastos de la secta satánica de la cual era el maestro. Y es que Sir Gerard, tal era su nombre y su título nobiliario, también tenía una doble personalidad. Era un sádico igual que ella, quien enfundada en un vestido escarlata y ocultando su rostro bajo un antifaz lo asistía en los rituales impíos. La mujer no solo participaba en el culto, sino que disfrutaba captando víctimas, a las que engañaba con suma astucia. ¿Qué muchacha pobre iría a desconfiar de esta noble dama, que tan bondadosa parecía? Diana era la araña que atraía a las moscas hacia la red ponzoñosa de la orden del macho cabrío que su amado Gerard lideraba. Pero la aristócrata estaba cansada de que su amante no se decidiera a dejar a su esposa. Tan harta estaba que lo había amenazado con denunciar ante la policía los turbios manejos del diplomático, que malversaba la fortuna de su anciana cónyuge. Y finalmente él había cedido. Abandonaría a la vieja bruja esa misma noche, luego de consumado el rito de sangre. En esta emergencia la presa humana sería muy joven y atractiva. Una pobre campesina captada por la secta. Ya era hora de que los inútiles seguidores justificasen sus salarios consiguiendo por sí mismos atraer a una víctima. Diana no había tenido que hacer su trabajo esta vez. El ritual daría comienzo de un momento a otro. En la sala más espaciosa tendría efecto la ceremonia y, en medio de esta, se instalaría la amplia mesa con el mantel rojo, encima de la cual se tumbaría a la ofrendada. Sobre una esquina reposaría el cuenco dorado que, a su turno, se iría a depositar por debajo del cuello de la víctima cuando, luego del gran derrame desde la vena cortada, la sangre comenzara a resumar.
No faltaría tampoco el uso de la contraseña, que debía pronunciarse obligatoriamente en voz alta, para habilitar el paso de quienes arribasen desde el exterior. La consigna sería Lucifer. Junto con un prosélito, que portaba una toga parda, la asistente se encargaba de encender uno por uno los cirios negros y trasladarlos desde la antesala hasta el habitáculo ceremonial. Cuando todas las velas flameantes se instalaron en aquel recinto, su fulgor anunciaba la entrada a una cueva infernal. Entre la única integrante femenina del clan y aquel discípulo fueron acondicionando el ambiente donde se celebraría la obra macabra. Este, ayudado por uno de los fornidos guardias, terminó de colocar, arriba de un burdo pedestal, la estatua del macho cabrío. En tanto ella, martillo y clavos en mano, fue empotrando a la pared lateral el tul carmesí que serviría de fondo a la gran cruz de ébano invertida. La combinación de los colores fue idea suya y suponía un cambio que había impuesto en esta ocasión. Le gustaba la superposición del negro sobre el rojo. Llamó su atención que el mandamás, su querido Gerard, hubiese aceptado tan fácilmente esta modificación sugerida. Solía ser en extremo quisquilloso con esos detalles. Pero Diana no tuvo tiempo de detenerse en pensar en ello. Se oyó desde fuera el grito de Lucifer, la contraseña dando aviso al comienzo del acto maligno. Un par de cofrades ingresaron a la habitación ceremonial, muy inquietos y agitados. Llevaban sus cabezas sin embozos y vestían ropa común. 2 novatos sirviendo al ángel tenebroso, se dijo Diana. Pero, conforme parecía, habían cumplido a satisfacción con el trabajo asignado. La chica desmayada, cuyo cuerpo exánime cargaban, así lo atestiguaba. ¿Por qué no la había atado? Torpeza de principiantes, pensó. Habrían creído que con forzarla y luego darle el narcótico para sedarla, bastaba. Sin duda esos cerdos la habían poseído a la fuerza, pues la muchacha estaba casi en cueros, con el sencillo vestido de campesina desgarrado y un seno al aire. La auparon sobre el túmulo del sacrificio. ¡Qué linda era! No le habían exagerado. Desmayada se la veía todavía más deseable. Hora de empezar la liturgia. Tras la caretilla, la secuaz cerró sus ojos para concentrarse mejor en esas palabras en latín, carentes de sentido, que de memoria aprendiera. Impostó un tono de voz gutural y, a coro con el líder, entonó las notas de aquel lúgubre cántico. Eso impresionaba a los demás compinches, especialmente a los novicios. 1 minuto duraba la canción funesta. Aunque en ocasiones era preciso interrumpirla, si la persona inmolar daba muestras de despertarse. Pero esta vez concluyeron sin problemas. Al cesar sus voces, aquella aún permanecía inmóvil. Momento de ir por el recipiente color oro y depositarlo centímetros abajo del cuello de la víctima. Fue hacia un rincón en su busca y lo trajo. Sir Gerard ya había calentado la hoja, pasando el filo del puñal a través de la llama del cirio mayor. Un detalle sádico nuevo, supuso Diana. El príncipe de las tinieblas estaría contento y, ellos dos, sus fieles servidores, gozarían aún más. Se agachó bajo el borde del túmulo donde reposaba la joven desvanecida, cuyos rubios cabellos caían desmadejados. Calculó el sitio en el cual ubicar el cuenco, para que recibiera de lleno el flujo a producirse luego de cercenada la garganta. Estaba en la tarea de acomodar ese objeto en el punto exacto, cuando sintió un doloroso tirón en la nuca. Jalaban con vigor de su luenga cabellera azabache. La diadema resbaló de la frente y se estrelló contra el piso. Un segundo brazo la sujetó y la arrastraron sobre la mesa ritual. La víctima ya no yacía allí. Se había bajado de ese lugar destinado al sacrificio y ayudaba al discípulo a izarla en vilo. Una vez tumbada encima del rudimentario altar, los otros esbirros la desnudaron con violencia, tras lo cual la ataron por sus muñecas y tobillos. Pese a los amarres, la sorprendida asistente se contorsionaba recorrida por espasmos de terror bajo las manos de sus captores. ¿Qué locura estaba ocurriendo? Una rebelión debía ser. Los secuaces se sublevaban, traicionaban al gran Satán. Miró en dirección al jefe supremo en busca de ayuda. Entonces lo vio. No a su cara oculta bajo la máscara, sino a su enorme puño cerrado esgrimiendo la daga. Ese brillante filo que descendía cual un rayo sobre su garganta, buscando herir la vaina yugular. Casi no hubo dolor. La larga práctica en degollar hizo que Diana muriese rápido.
Sus ojos en blanco no pudieron ver cómo el cuenco rebosó de líquido rojo que fue derramándose, tras la inicial copiosa salpicadura. Tampoco vio cómo la joven con el seno al aire, violando las reglas de aquel rito sacrílego, quitaba el embozo del rostro de su maestro y le besaba en la boca. Suicidio. Luis y Elena se habían casado hace 2 años e intentaban tener hijos, lo único malo era que ella no podía tener y para remate era epiléptica. Como Luis era médico, pudo continuar con control la enfermedad de ella, pero pues le insistía, ya que había ocasiones en que ella se aburría del tratamiento y no continuaba, teniendo ataques y golpeándose, hasta que se resignó a continuar con el tratamiento para evitar que su esposo se canse y la deje. Ambos se convirtieron en vecinos cuando las familias de ambos se mudaron al mismo edificio y se enamoraron siendo adolescentes. Tuvieron un hermoso noviazgo y se casaron tiempo después de terminar de estudiar en la universidad, empezando todo lo que sucedió después. En un inicio todo normal, hasta que ella empezaba a sospechar que supuestamente él no podía tener hijos y cada vez que alguien preguntaba si ya pensaban tener hijos, y ella decía, Luis no puede, lo cual provocaba murmuraciones. Él era paciente y le pedía que vaya a un médico para que le examine, pero que no le diga quién le atendía, para evitar un posible acuerdo entre él y el doctor. Un día, ya cansada, aceptó y luego le avisó el día en que irían a la entrevista con ese doctor. Luis, al saber qué prueba de laboratorio le pediría su colega, se hizo un espermatograma antes de la cita médica, además de pedir a Elena que se hiciese una prueba de fertilidad. Al llegar a la cita el médico le dijo, necesito que se haga un espermatograma. Luis le alcanzó el resultado de la prueba y reveló que era también médico y como tal entendía lo que pediría. Ambos doctores sonrieron, luego el médico examinó los resultados de Luis y de Elena. Finalmente dijo, señora, usted no puede tener hijos. Él sí, dijo señalando a Luis. En cualquier mujer. Pero el resultado me dice que usted, por desgracia, no. Después de la entrevista, ambos se fueron a casa. En el trayecto no hablaron, incluso cuando entraron a casa. Durante el resto de ese día y el día siguiente permanecieron así, callados, hasta que empezó la discusión un día como cualquiera, era un domingo por la mañana. Todo fue por un poco de avena. Lo que había sucedido era que Elena había puesto a hervir dicha avena para el desayuno y cuando su esposo le reclamó empezó todo. Finalmente, Luis, por un impulso colérico, le recordó que ella no podía tener hijos. Ella, de tristeza, cogió un cuchillo de cocina, el más grande. Luis pensó que su esposa le atacaría, pero no, ella se acuchilló directamente al pecho, con tal fuerza que terminó dañándose el corazón. Luis llamó a los bomberos mientras su esposa desangraba y, como el día anterior no había consumido su medicamento para controlar la epilepsia, convulsionaba. Lo más triste de la situación es que Luis debió contemplar cómo su esposa se moría delante de él mientras se retorcía por la crisis epiléptica. Finalmente murió. Los bomberos llegaron y lo único que hicieron fue notificar a la policía mientras Luis lo hacía a su familia y a la de su difunta esposa. Hubo investigación al respecto y hubo una insinuación de parte de la familia de la difunta que posiblemente él le hizo daño con el objeto, pero se demostró que no. Para evitar inconveniente alguno, Luis y su familia no fueron al velorio de Elena, aunque, muy por dentro, Luis deseaba ir. Un mes después de lo sucedido, Luis no podía olvidar lo sucedido, entonces empezó a ir al psiquiatra, temía alocarse, ya que soñaba con ella. A veces parecía escucharla gritarle desde la cocina cuando estaba en la sala o la cocina, pero no era su alma la que podía estar, ya que él pedía por ella en el rezo diario del rosario, incluso, después de la muerte de Elena, él pidió que a ella se la nombre durante ese mes en todas las misas comunitarias en el templo al cual Luis asistía, mientras que la familia de ella hacía lo mismo. Para desgracia de Luis, que cabe resaltar que se había casado joven, había empezado a desarrollar esquizofrenia. Si te gustaron las historias dale me gusta, que tengas suerte, y te deseo que no duermas esta noche.